compañeras, buenas tardes compañeros. La verdad que cuando convocamos la charla para el día 2, no esperábamos la modificación de horario que iba a hacer Javier Milei. El discurso originalmente iba a ser a la mañana, y la verdad que esta es prácticamente una respuesta o un análisis sobre la situación política y el discurso de Milei que nos quedó justo, digamos. Le agradecemos mucho a los compañeros que han prestado el lugar para que podamos hacer esta charla. Le agradecemos a Jorge el esfuerzo por venir siempre a Zona Norte, y los invitamos a colaborar con el buffet que han organizado las compañeras de la zona para juntar fondos para el lugar, para las actividades y demás. Le damos la palabra, sin más preámbulos, al compañero Jorge Altamira, para quien pedimos un aplauso. Bueno, me asocio igualmente al saludo que ha hecho Pablo a los compañeros que facilitaron este lugar para esta reunión en un momento político explosivo y por lo tanto el más oportuno para armar un debate y sacar conclusiones. Es indudable que Argentina enfrenta una situación de catástrofe, en particular, fundamentalmente, con relación a la masa del pueblo trabajador. Porque un índice de caída del poder adquisitivo de las jubilaciones del 40%, eso solo ocurre en épocas de guerra, donde la economía trabaja toda para el frente militar, y entonces los ciudadanos resignan ingresos, y a veces fuertemente, para sostener el esfuerzo bélico. Ahora, nosotros no estamos en guerra. Después, la caída de los salarios de los compañeros que están registrados es absolutamente impresionante. ¿Por qué es impresionante? Porque por un lado están registrados y por otro lado están protegidos por los convenios de trabajo, donde se supone que en una paritaria se busca ajustar el salario conforme a la marcha de la inflación, y aquellas paritarias que estábamos acostumbrados a ver que se renovaban anualmente, ahora se empieza a discutir si a renovarse por mes, 2 meses, 1 mes, etc. Pero la violencia de la inflación es tal que incluso en ese lapso de tiempo se come el aumento salarial, que nunca es un aumento salarial conforme a la situación inflacionaria. Es conforme a lo que pasó con una inflación anterior, y generalmente se paga en cuotas. Y esto haciendo abstracción de que los convenios colectivos de trabajo en la actualidad ya no están relacionados como en el pasado con el salario básico del trabajador, sino que este salario representa una fracción de lo que se cobra por quincena, porque casi todos los ítems, la parte principal, constituyen ítems de productividad, de rendimiento, de presencia, etc. Y pongo énfasis en esto porque nunca podemos solamente ver la crisis del salario en términos de poder adquisitivo, sino también en términos del esfuerzo que se realiza. Porque si a mí me dan el mismo salario que no pierde poder adquisitivo, pero yo gasto una energía 2 veces mayor a la que gastaba antes, mi salario cayó por la mitad. Este es un dato oculto en la sociedad capitalista, no hay una estadística. Porque si hubiera una estadística, se pondría de manifiesto, el núcleo de lo que es la explotación social. Ustedes fíjense que el afán de ocultar la explotación social es tan intensa que nosotros ahora tenemos un Ministerio de Capital Humano
¿Ustedes saben por qué se llama de capital humano y por qué hablan de capital humano? Porque para estos libertarios no existe la fuerza de trabajo. Somos todos capitalistas. Uno capitalista con plata, otro capitalista con inversiones y otro capitalista con su conocimiento dependiendo del oficio. Pero capitalistas somos todos. La división entre capitalista o patronal y obrero o fuerza de trabajo, para ellos no existe. Mejor dicho, para ellos existe más que nunca y por eso se empeñan en disimularlo en el lenguaje. Y de ahí viene el tema del capital humano, para mostrarnos en la igualdad de condiciones en la que estamos. El propósito de este gobierno es realmente un plan de masacre, porque la pretensión del gobierno, tal cual lo ha dicho, es que el déficit que tiene el Estado entre ingresos y egresos y el déficit que tiene el Banco Central por deuda con los bancos y por lo tanto por intereses, eso tiene que desaparecer. El Banco Central no tiene que tener más déficit, el Estado no tiene que tener más déficit, la cifra total de eso es absolutamente enorme. Para Argentina, que debe tener un Producto Bruto Interno de 400.000 millones de dólares, son 60.000 millones de dólares. Y la forma de que eso desaparezca es que los trabajadores, los jubilados, gatillen los 60.000 millones de dólares. Bajo pérdida de jubilación, el Estado no pone la plata para los jubilados, pérdida de salarios por pérdida del poder adquisitivo y despidos, y toda una serie de otros mecanismos, porque en la volada también entra la obra pública, en la que el gobierno dice: no voy a hacer más obra pública porque no quiero tener déficit y quiero tener las cuentas equilibradas. Entonces comete el atropello que Milei ayer no mencionó, de que una obra pública que le falta el 10% para terminar la paró. Y cualquiera de ustedes se da cuenta que terminar esa obra pública es más barata que dejarla parada, porque el 90% que ya se gastó se va al diablo. Para decirlo de otra manera, si es una autopista como una que tiene que ir de Merlo a La Plata, con todos los peajes, etcétera, se autofinancia si se termina. Si se para todo lo que se gastó, queda a fondo perdido. Sin embargo, no le importa esta destrucción de riqueza material, no ya solo de los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, etcétera, en función de alcanzar un superávit económico que le permita pagar la inmensa deuda pública que tiene la Argentina, que es de alrededor del 140% de esta producción nacional. Es decir, que si el Producto Nacional es de 400.000 millones de dólares, la deuda es de 600.000 millones de dólares. En condiciones capitalistas habituales, cuando la deuda desborda al capitalista, como en este caso desborda a la Argentina, los capitalistas van al juez y piden convocatoria de acreedores. Y dicen: para mantener la empresa funcionando, necesito que me hagas un descuento de la deuda. Y el capitalista se compromete a su vez a bajarle los salarios a los trabajadores, a tomar otro tipo de medidas, pero ante la imposibilidad de pagar la deuda, el mantenimiento de la empresa depende de un descuento en el pago de la deuda. Según la ventaja que tiene que esa empresa continúe funcionando, el juez lo habilita. Si por el contrario ese descuento de la deuda no se justifica, porque aunque le descuente la deuda, esta empresa se va al tacho igual, la liquida. Milei no convoca ningún concurso de acreedores.
no quiere ningún descuento de deuda, quiere pagar absolutamente todo, en conformidad con los intereses de los dueños de esa deuda pública. ¿Se entiende? Y entonces, adoptando este tipo de medidas, por ejemplo, en el último mes, ha logrado que la deuda externa argentina, que fue emitida a 100, tomemos un número, y que cayó a 20, mire la pérdida que tuvo esa deuda, ahora está en 50. El que compró a 20 y hoy vende a 50 ganó un vagón de guita, no importa que al principio estuviera a 100. Y si la compra a 20, no la vende a 50 y espera la fecha de vencimiento de la deuda, el Estado le paga 100, porque el Estado se comprometió a pagar 100. Entonces, resumiendo, hay 45 millones de argentinos, pero fundamentalmente 42 millones de trabajadores, que van a ser sacrificados en el altar del pago de una deuda absolutamente descomunal, con la idea de que a partir del momento que se empiece a pagar esa deuda, el capital internacional va a volver a la Argentina a financiar negocios, porque ve que es un país que paga la deuda y entonces mete, digamos, más dinero. Ustedes se dan cuenta que el sacrificio que se pide al pueblo trabajador es absolutamente enorme y que el reequilibrio que pretenden de la economía descansa enteramente sobre las espaldas de la masa trabajadora, que en este momento tiene las espaldas quebradas porque tiene un 42% de pobreza. ¿Está claro? Si no hubiera un 42% de pobreza, esto sería tremendamente injusto igual, pero todavía a lo mejor la columna resiste. Con 42% de pobreza, ¿de dónde se va a ir sacando todo esto? Esto es una conclusión del análisis de lo que pretende el gobierno. La conclusión más importante, la más importante, es que este punto de vista es sostenido por el conjunto de la patronal internacional y nacional, por el conjunto de los gobernadores, por el conjunto de los diputados y senadores y por el conjunto de los partidos políticos. ¿Por qué motivo? Porque al haber llegado la inflación a los niveles que llegó con el gobierno anterior, para la clase capitalista quedó claro que ya desde hace tiempo no puede financiar la economía. Y que para financiar la economía necesita el socorro del capital extranjero, y que para conseguir el socorro del capital extranjero necesita capacidad, mostrar capacidad de ir pagando la deuda. Creo que está claro esto. A lo sumo las divergencias pueden estar en que de golpe a alguien le dice anda más despacio, no tan rápido. Bueno, ahí viene el mismo problema que yo tenía cuando yo viví esa experiencia de niño. Mi madre me daba aceite de resino y como el gusto era una mierda total, estaba la duda siguiente: ¿qué hago? ¿Lo tomo de a poquito así alivio el mal momento ese o me lo trago de un saque? Bueno, elegí tragármelo de un saque, que dure el menor tiempo posible. Con lo cual, tampoco es verdad que hecho de forma más gradual es más progresista, como por ejemplo podría querer Massa, más gradual, menos gradual. Además, en esta crisis, la graduación es difícil de manejar, porque mientras uno va tomando medidas de un tipo y de otro, los capitalistas también actúan, te devalúan la moneda, van al mercado paralelo, te hacen esto y lo otro y vos corres de atrás. Entonces el conjunto de la clase capitalista tiene esta estrategia. Y si ustedes ven las grandes divergencias que han surgido entre ellos, es porque en esta estrategia, la aplicación de esta estrategia es inviable sin perjuicios de un grupo capitalista contra otro, porque en definitiva,
Si hay que juntar guita para que no haya déficit fiscal, ¿por qué le voy a dar guita a las provincias? ¿Por qué le voy a sacar a este y no le voy a sacar al otro? Le saco a todos. Ayer me enteré, porque pasé por ahí, nunca ando por esa zona, pero en mi vida pasé varias veces, que el tratamiento de los discapacitados en Argentina parece que es un lujo internacional. No recuerdo, pasé tantas veces, no recuerdo haberlo visto, pero me lo describieron. En el sentido de que es como dos manzanas, con todo el equipamiento kinesiológico, con toda una cantidad de cosas, pi, pa, pa. En una palabra, es un tesorito que tenemos en este proceso. Lo está liquidando. Despidió como a 200 personas que trabajan ahí especializados. Lo está liquidando por hacer dinero, para hacer caja. Ustedes se dan cuenta que está destruyendo fuerzas productivas con el argumento de desarrollar las fuerzas productivas cuando venga el capital y esto empieza a funcionar de nuevo. Y en el fondo lo que está tratando de hacer es que los discapacitados paguen el costo de los tratamientos por discapacidad, privatizando el sistema de capacitación. Es decir, haciendo del tratamiento de la discapacidad otro nicho de acumulación capitalista. Viene un capitalista, invierte, cobra aranceles, lo que fuere, y ahí tenemos otro tipo ganando dinero. Como ustedes ven, desde el momento que él ataca cuestiones sociales de tanta importancia para todos, porque ¿quién puede tirar la primera piedra y no pensar que en algún momento puede quedar discapacitado? No es que hay que quedar en silla de ruedas para ser discapacitado. Puede ser un problema de columna, de cosas, tantas cosas, ¿no es cierto?, que te desfavorecen. Eso es un ataque a lo que de alguna manera es una conquista del movimiento obrero. Porque todo lo que existe en materia de servicios que no figura como términos de lucro es consecuencia de una historia de 100, 150 años de lucha, etcétera, etcétera, que fueron creando ciertos amortiguadores a la explotación capitalista. Entonces, esta segunda conclusión, una situación catastrófica que la comparten todos. Por eso ayer, después de tanta pelea, este tipo salió, se levantó la sesión, las cámaras fueron a entrevistar y dice, ¿qué opina de que lo convocaron en mayo a Córdoba para firmar un pacto? Dos tipos que se estaban reputeando el día anterior, digo, no, nosotros vamos a ir. ¿Qué significa? La clase capitalista y sus partidos, por aguda que sean las confrontaciones entre ellos, no quieren, bajo ningún punto de vista, que este gobierno fracase. Y mucho menos que caiga. Esto hay que comprenderlo. Es una conclusión importante. Porque finalmente el que agarra la televisión, y como la televisión es, ¿qué es la televisión? Una serie de anécdotas, no de análisis político. Que Macri me dijo, que Cristina se fue, que esto y lo otro, pero no un análisis de estas características. La gente pierde el hilo de la comprensión de todo ese tipo de procesos. La tercera cuestión es que hasta el momento el plan está fracasando. Porque con todas las medidas que se tomó, este hombre ayer mintió como un animal al decir que tenemos superávit fiscal. Como un animal. ¿Y por qué mintió como un animal? Son cosas que nosotros hemos señalado ya con anticipación. Al devaluar el peso, toda la deuda que el Estado tiene en dólares es más cara. ¿Está claro o no? Es decir,
Yo vivo y gano en pesos, pero me prestaron $1. Y el dólar es $1. Y yo gano en pesos. Mañana el peso es 50 centavos, o el dólar, ¿se entiende? El peso es 50 centavos al revés. Es una devaluación. Hay que tener 2 pesos para comprar $1. Y yo tengo $1. Ahora tengo que tener 2 pesos porque el dólar está más caro. El gobierno tiene una deuda en dólares y devaluó el peso. Por lo tanto, tienen que recaudar el doble de pesos, porque devaluó el 50%, llevó a 110% de aumento del dólar. Por lo tanto, la deuda en dólares o ajustada al dólar, comprada con pesos, pero que se va ajustando con la marcha del dólar, es el doble. Por lo tanto, con solo eso, el tipo duplicó el déficit financiero del Estado. Y eso no aparece porque él no lo paga. Le dice a los deudores, le dice a los acreedores, comprame un bono nuevo para pagarte este bono. Y patea para adelante. ¿Se entiende o no? Es decir, ustedes no le pagan al prestamista, sino que le dicen al prestamista, préstame para que te pague el préstamo. Y va subiendo en los números. Pero él no tuvo que gatillar. Ahora, en una economía del hogar, no importa que no tuve que pagar, porque mi hipoteca creció. Y si mi hipoteca creció, pero mis ingresos no crecieron, creció mi déficit. El otro aspecto de la cuestión es que en el Estado hay 2 formas de calcular el gasto o de tratar el gasto. Una es el tratamiento de caja y otro el tratamiento de vengado. Es decir, el Estado gastó 100. ¿Cuánta plata le entró? 50. Paga 50. Y el otro no lo paga. No lo paga. Lo patea para adelante. El gobierno dice 0 de déficit fiscal. ¿Se entiende? Los gastos de 50, con 50 los pagué. No. Vos tenés que incluirme en el déficit todos los gastos que no pagaste. ¿O qué? ¿A dónde se fue? ¿Al cielo? ¿A la fuerza del cielo se fue ese gasto? ¿Comprenden ustedes? Por lo tanto, el propósito del gobierno de equilibrar cuentas con esta masacre social tampoco lo está consiguiendo. Y como no lo consigue en medio de una masacre social, vino el FMI a decirle, pará la mano, porque estamos yéndonos a la mierda. Y esto es muy interesante porque cuando vino el FMI o anunció que venía, todos los diarios dijeron, viene el FMI a apoyar a Milei. Y yo escribí un artículo que decía, viene el FMI a decirle a Milei, no joda más, porque esto es un choque de trenes. Vino esta mujer, una hindú que está en el FMI, le dijo cómo eran las cosas, probablemente a Milei le entró por un oído y le salió por el otro, pero lo que importa es cómo el FMI está viendo la situación. El otro tema, y yo me impuse la obligación de explicar esto acá, porque dentro de lo posible, después lo podemos profundizar un poquito cuando lo discutamos al terminar esta charla, la clase obrera se tiene que capacitar en la comprensión de esta situación. Porque desde el punto de vista de la política de la clase obrera, no alcanza en saber que sufrimos las consecuencias del capitalismo. Y además nadie nos va a enseñar nada que no sepamos, porque los que la sufrimos, la sufrimos.
La pregunta es cuál es la viabilidad del capitalismo. Si haciendo no sufrir, él recobra energías. Si es como aquel asunto de Drácula que le chupaba la sangre. ¿No es cierto? Entonces había uno que perdía sangre, pero Drácula salía adelante. Entonces mostrar las contradicciones explosivas, esto, bueno, es fundamental. Lo mismo ocurre con el comercio exterior. Entran dólares al Banco Central, todos los días entran dólares. Porque Argentina vende y no compra. Pisaron las importaciones. Así cualquiera. Es decir, usted tiene un salario de 100 y en los 30 días del mes no comen. Y descubren cuando van a cobrar el siguiente salario que ahora ya tienen 200, que incrementaron las reservas no del Banco Central, sino de ustedes. Pero ustedes no han comido. Cuando se liberen y si no hay importaciones no hay industria. Por lo tanto va a haber desempleo. Entonces ha pisado las importaciones. Todo para crear un aparente fenómeno de equilibrio, con lo cual el discurso de ayer es el discurso de Pinocho, el gran mentiroso, que presentó positivamente lo que es completamente falso. Otra cosa importante es que dice, como yo les había señalado al principio, que está saneando al Banco Central. ¿Qué quiere decir sanear? Quitarle deudas. Y el Banco Central tiene una gran deuda con los bancos. No entremos ahora a qué se debe esa deuda, pero tenía una gran deuda con los bancos. Él lo que quiere es que el ajuste sea tan brutal que la deuda del Banco Central con los bancos la paguemos los contribuyentes. ¿Está claro? Todo lo paguemos nosotros. Este es el carácter particular de la política de ajuste de Milei en relación a otras políticas de ajuste que han habido en el país. Ahora, sin embargo, como el gobierno anterior estuvo permitiendo importaciones sin darle dólares a los importadores, que para eso tuvieron que pedir préstamos afuera, Milei les da un bono que en el tope debería llegar a 42.000 millones de dólares. Todavía no está en ese nivel. Ese bono es un bono que emite el Banco Central. Entonces, eliminamos la deuda para contraer una deuda, pero la anterior era en pesos con los bancos de acá. Y este bono, que se llama BOPREAL, es en dólares, que es un gran negociado para los que lo tienen, pero que es una carga para el Banco Central. La otra carga es que contra todo lo que dijo ayer, de que no emite dinero por las orejas. ¿Por qué motivo? Primero, tuvo que pagar el Tesoro, el gobierno, tuvo que pagar los intereses y una parte del capital de un bono de la deuda externa. Digamos, no me acuerdo el número, digamos 2.000 millones de dólares. Digamos un número, 2.000 millones. El Banco Central tiene dólares, no es que no tiene. Lo que pasa es que lo que debe en dólares es mucho más que lo que tiene. Por eso se dice que tiene problema el Banco Central, pero no es que no tenga ningún dólar. Tiene. Entonces le sacó los dólares al Banco Central. Y a cambio de eso le dio un papel que no puede ser negociado nunca en ningún lugar por 10 años. Con lo cual, el dinero que está circulando ha perdido una parte de su apoyo en dólares, de su reserva en dólares en el Banco Central. El Banco Central ha perdido 2.000 millones de dólares, porque ese papel que le dieron no vale nada. Papeles de ese tipo, escuchen bien lo que les voy a decir, que no valen nada, y que distintos gobiernos le dieron al Banco Central para sacarle los dólares, ni se imaginan lo que es
no se van a imaginar. El Banco Central tiene papelitos por dólares entregados por el valor de 70.000 millones de dólares. Es un escándalo. Es el robo a mano armada de una institución. Y el presidente del Banco Central que hace todo esto, desde el año 2011, supongo, no, desde el año 2015, no fue designado correcto, es decir, fue puesto a dedo. Para ser presidente del Banco Central, lo tiene que votar el Senado. Hace 10 años que el Senado no vota la designación del presidente del Banco Central. Con lo cual usted tiene un tipo que va por la calle y dice, che, venís, sos presidente del Banco Central, y cagarle la vida a todo el mundo porque vos podés devaluar la moneda, podés provocar inflación, darle dólares a esto, darle dólares al otro. Cualquiera, mongo. Porque normalmente, y en Estados Unidos se cumple a rajatabla, vos proponés a alguien para que sea presidente del Banco Central, va al Senado. Y ahí los senadores lo acribillan. Le dicen, mostrame tu título de la UBA, qué antecedentes tenés, que esto, que lo otro y todo lo demás. Ah, ¿qué hiciste en tu vida? ¿Ya estafaste bastante? En Estados Unidos, una vez que lo escudriñaron a un tipo, le bajan el codo y no va. No va. Acá no, aunque es a dedo, sale uno, va el otro, y lo manejan. Me detengo en esta parte, que puede ser secundaria, porque el discurso de Milei es el discurso de la República, de la libertad carajo, de esto y lo otro. Mentira, Paveta. Vos sos un autoritario, ¿no es cierto? Utilizar los resortes compulsivos del Estado para cagarle la vida a 45 millones de argentinos. Y está la verdad de la milanesa. Por eso en el día de ayer se produjo, en mi opinión, el primer ensayo de militarización desde la caída de la dictadura militar. Porque para hacer el recorrido de la Casa Rosada al Congreso, que son exactamente 20 cuadras, se bloquearon 30 cuadras, calles paralelas, había policías apostados en todos los costados, un vallado inmenso hasta la 9 de julio y después de nuevo, y no era un vallado para que los que simpatizaban con Milei tuvieran la oportunidad de acercarse y tirarle flores. No había nadie que estuviera con Milei ahí. Fue una militarización en la que se movilizó a la prefectura, a la Policía Federal y a la Gendarmería. Y es un mensaje al Congreso. Cuidado, yo no estoy aquí porque ustedes me voten o no me voten. Si ustedes me hacen lo de la Rúa, yo esta vez voy a emplear toda esta fuerza con más eficacia que la que trató de emplear de la Rúa, que dejó 36 muertos. Entonces es un gobierno acosado. Y el día de ayer, él confirmó esa cosa porque dijo, yo voy a gobernar por decreto y si quieren pelear, les doy pelea. Y si hizo una convocatoria para firmar un pacto el 25 de mayo en Córdoba, la razón es muy evidente. En el Senado ya están los votos reunidos para bocharle el TNU. Y entonces él dice, bueno, los invito a una reunión dentro de 2 meses, le dicen que sí, entonces no le van a bochar el TNU. Pero según informaciones que nosotros tenemos, no solo están los votos para el TNU, sino que un pedido de juicio político a Milei ya está escrito. No se va a presentar. Está guardado en un cajón, pero en cualquier momento. Es decir, que es un gobierno que está ante una crisis política feroz. Por eso, en el día de ayer, las cámaras de televisión en cadena hicieron algo que no se hace en ningún lugar del mundo. No mostraron las caras de la oposición cuando hablaba. Había 2/3 de los que estaban ahí con cara de culo, que no aplaudieron nunca. Y mostraban una barrita
que uno se da cuenta tampoco que es la clase obrera de José C. Paz. ¿No es cierto? Los que estaban ahí arriba con sus lujosos vestimentas y su último peinado, ¿no es cierto? Algo por el estilo. Entonces, este es un escenario político que tenemos como consecuencia de esta situación. Pero lo que quiero que entiendan, que es la explosión de una situación insostenible del régimen capitalista en Argentina, que con 600.000 millones de dólares de deuda, sin haber creado con esa deuda una sola fábrica, no es viable. Y si quiere reconstruir el financiamiento, tiene que dar una salida a todo esto. Y la única salida que el capital tiene frente a esto es que la paguen los trabajadores. Ni se le pasa que pueda haber otra salida. Porque otra salida es meterle impuestos elevados a los grandes capitalistas. Pero no se la van a aplicar porque todos esos capitalistas, menos que nunca, te van a financiar. Claro que con esos impuestos vos podés hacer que el Estado financie. Y bueno, ahí entra a ser un choque con los capitalistas. ¿Qué líder o partido en la actualidad que no sea socialista, disculpen la expresión, tiene los cojones para plantarse y decir el país está en peligro, le mete un impuesto a todos y acá el que financio soy yo, y el que no le gusta se jode, se jode? ¿Se entiende? No hay la posibilidad de construir un gobierno como el chavismo construyó en un primer momento. Entonces todos están en esa dirección, inclusive fundamentalmente el peronismo, que ya advirtió a través de Kicillof, en un choque con Máximo Kirchner, que había que empezar a tocar una nueva música. Como diciendo, no podemos con la lata que venimos teniendo, no hay guita. Eso de que no hay plata lo comparten todos. Y sin embargo la plata está, solo que está en los lugares equivocados. O va a parar a aquellos sectores de los cuales ellos dependen, reclaman una reactivación económica. Permítanme, antes de entrar al núcleo final de la charla, algo sobre la persona de Milei. Porque observé a través de varias entrevistas que me hacen toda una tendencia a atribuir esto a que el tipo es un desquiciado. Que alguien normal, o más o menos normal, no haría una cosa de este tipo. Sin embargo, los normales lo apoyan. Acabo de mostrar que tiene el apoyo del conjunto. En la historia se va dando mañas para encontrar la persona adecuada a las tareas que se imponen en cada momento. Porque cuando decimos que es un tipo desquiciado, es que no tiene la inhibición moral para cometer un crimen de lesa sociedad. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo pensando en la situación de los jubilados, a veces no duermo, me acuerdo de tal o tal cosa. Él, que es el que lo hace, duerme como un mirón. ¿Se entiende o no? Es decir, para hacer esta operación política es necesario un tipo sin principios morales. Y la mejor prueba de que carece de los principios morales es la cantidad de veces que reivindica tenerlos. Por ejemplo, ustedes caminan por la calle y no andan diciendo a cada rato, ¿viste que vi que camino? En cambio yo, por ejemplo, tuve que hacerme un ejercicio por un dolor que tengo acá, y como el ejercicio iba para adelante, decía, che, estoy caminando mejor. Se me está yendo porque hice este ejercicio de kinesiología. ¿Se entiende? Se justifica, pero esta es la característica. Y son un conjunto de estafadores. Caputo es un estafador. Caputo endeudó a la Argentina con un bono a 100 años.
¿Por qué es interesante este bono a 100 años? Primero, porque la tasa de interés era tal que a los 11 años recuperabas el capital. Y si vos ponías 100 y a los 11 años, cobrando los intereses, tenías los 100 de vuelta. Tenías 89 años para cobrar intereses en exceso y al final cobrar el capital, recuperar el capital. Ahora, cuando él toma esta medida, fue interpretado, lógicamente, en el mercado financiero como una señal de confianza. Porque si vos emitís un bono a 100 años y hay gente que te lo compra, quiere decir que creen que este es un gobierno que lo va a cumplir. 2 meses después que emitió el bono de 100 años, el gobierno de Macri se fue al diablo. Empezaron a salir los capitales, empezó la inflación, empezó toda la crisis. ¿Se acuerdan? Los años del macrismo que llevaron a que finalmente el macrismo pierda estas elecciones. El tipo duerme tranquilo, siempre dice lo mismo: no quiero ser funcionario público porque a mi familia la perturba. Pero lo que le rinde a él ser funcionario público es fabuloso. Entonces estamos ante un cuadro severo, muy severo, probablemente sea un caso, el caso extremo en la economía mundial. Hay otro caso, que también es extremo, que es el de Turquía. Pero en Turquía las cosas se están desenvolviendo de otra manera y algún día que pueda volver acá, me gustaría que discutamos cómo se desenvuelven en Turquía por lo que pueda servir acá. Pero lo que quiero decir es que es un caso extremo en la economía mundial. Entonces el punto central para la comprensión de esto es que en un momento de catástrofe y con perspectivas de agudización de esa catástrofe, ¿qué es lo que, digamos, sostiene la situación? En gran parte, no en gran parte, en alguna parte, el gobierno pretende que con el ingreso de la cosecha de soja y la venta al exterior se reequilibren las cuentas de una forma más o menos genuina. Uno va a vender. Ahora, el problema es que, dada la situación que hay, para que eso ocurra va a tener que volver a devaluar la moneda. Y si Argentina tiene otra devaluación, después de la de Massa, esta de Milei, otra de Milei, se podría acabar. El segundo aspecto es que los precios de la soja están cayendo. Pero el aspecto más importante es lo siguiente: el mayor superávit que se registra en los últimos años fue con Martín Guzmán en 2022. 15.000 millones de dólares más de exportaciones que de importaciones. Argentina no tenía eso desde hacía muchísimo tiempo. Y nadie estaba pisando nada. Y esos 15.000 millones de dólares, y más que eso, se fueron al exterior por el pago de dividendos de las empresas, de utilidades de las empresas al exterior y el pago de intereses de la deuda externa. Con lo cual, es verdad que la economía capitalista es fluctuante y no se puede hacer un juicio simplón sobre una perspectiva económica. Tiene que ser un juicio que reúna, que considere todas las contradicciones de ese proceso. Pero aún considerándolas, si puede llegar a provocar algún marco de tregua en la situación económica, inmediatamente cualquier hecho de importancia internacional o lo que fuere, agravaría toda la situación de nuevo. El problema crucial que enfrentamos y que está es el eje que explica nuestra política, es que la clase obrera argentina continúa por 10º año consecutivo en un reflujo político y un retroceso social. No es, para que se entienda mejor, no es una clase que a través de distintas manifestaciones permitía prever el cordobazo.
no es una situación en que a través de distintas manifestaciones se podía prever el Villazo, Villa Constitución, la gran huelga metalúrgica con el gobierno de Isabel Perón, u otras huelgas. Bajo el gobierno de Kirchner comenzó a producirse un ascenso muy importante que se manifestó en la conquista de las 6 horas en el subte, en la aparición de un cuerpo de delegados independientes que desafió a la UTA, en la victoria electoral en el Sutna, en el crecimiento de los cuerpos delegados y comisiones de interna que votaban ligados a la izquierda. E incluso electoralmente, cuando yo fui candidato a presidente, pasamos de 400.000 o de 450.000 votos arriba de 1.200.000. Era una expresión electoral de ese desarrollo. Y a partir de un momento determinado, por ese periodo, ha comenzado un reflujo político manifiesto que ha llevado, que se ha tragado a toda la dirección obrera que nació en ese periodo de ascenso. La dirección del subte kirchnerista no paró con la CGT, porque además la CGT le permitió al transporte que no pare, y no toma ninguna clase de medida de lucha de ningún carácter. Después, en el caso del Sutna, tenemos golpe tras golpe, despidos en distintos lugares, pero el Sutna no aparece ante los ojos de las masas como una vanguardia clasista, como la que en la época posterior al Cordobazo lo representó Citrac. Lo digo para ejemplificar hechos que ocurrieron. Era la dirección de una sola fábrica Fiat. Y sin embargo, por la envergadura de sus planteos y de sus acciones, se convirtió en un gran polo de atracción. ¿De acuerdo? Esto ha motivado polémicas, esta situación, entre aquellos que tienen algo que decir sobre esto. Entonces el interrogante, la cuestión que se plantea, es en qué momento del desarrollo de esta crisis se va a producir un viraje político en la clase obrera. Y lo que es más importante que eso, ¿cuál debe ser la actuación política de un partido obrero, de un partido revolucionario, de un partido socialista, preparando ese viraje político? Eso es la cuestión fundamental. Porque si ustedes miran bien, no podemos decir que la CGT esté conteniendo a las masas. La CGT puede hacer lo que hace y Cetera puede carnerar el paro del lunes, ¿no? Del lunes, porque no espera que la masa la supere. Y el gobierno se atreve a actuar, y lo ha dicho, con la seguridad de que no va a haber una respuesta popular. Ha dicho eso, no va a haber una respuesta popular. Y es muy difícil encontrar trabajadores que vean en la CGT la posibilidad de liderar una respuesta popular. De todos los sectores de repudio de las masas a la llamada casta, el mayor repudio se lo lleva la burocracia de la CGT. Inclusive en el sindicato del Limón, en Tucumán, una corriente recontracombativa que ha luchado a brazo partido entre los trabajadores agrarios del Limón para derrocar a la burocracia tradicional, votó Milei. Porque votar a Massa era votar a la burocracia de su sindicato. Quiere decir que hay una confusión política, ¿no? No es que está bien. No respaldo eso. Pero revela. Entonces, lo que debe quedar claro es que en un terreno tan explosivo
Un partido revolucionario tiene que agitar abiertamente por una intervención de las masas, sin andar especulando en lo que va a hacer la CGT, lo que va a hacer CETERA, lo que va a hacer esto, lo que va a hacer lo otro. Sino a través de la agitación. Ir experimentando, ir comprobando qué forma va teniendo, al principio medio primitiva, embrionaria, una tendencia a una explosión popular y a una rebeldía popular. Nuestra consigna de huelga general no tiene como propósito que mañana, hoy es sábado, que el lunes haya una huelga general. Es una gran fórmula política para señalar que tiene que haber una acción colectiva de los trabajadores, general, completa, profunda, para terminar con esto, sin darle ningún crédito a la CGT, y bajo esa consigna construir organizaciones, coordinadoras, autoconvocatorias, porque con Milei se ha llegado al agotamiento completo de las viejas organizaciones. Una cosa está ligada con la otra, porque si no estuvieran agotadas por completo, ¿cómo llegó Milei al gobierno? Si eran una fuerza vital, ¿cómo no arrastraron los votos obreros por Massa, por quien fuere? Y en primer lugar, que Massa fuera el candidato, porque Massa es el que empezó devaluando, y Massa tenía un plan similar al que tiene Milei. Nosotros en la campaña electoral dijimos gane quien gane y un golpe de Estado económico. Es decir, que todo lo que está ocurriendo no nos sorprende. Miren lo que pasa. Esta es la cuestión profunda. Estamos en un periodo, en una encrucijada de una potencialidad fabulosa. En el sentido de que por medio de la agitación, por medio del trabajo político, etc., preparamos nosotros mismos las condiciones de comprensión, no las condiciones objetivas, porque eso lo desarrolla el propio capitalismo con esta catástrofe. Las condiciones de comprensión, de perspectiva, que tiene un levantamiento popular. Recientemente, un gran magnate de Estados Unidos le pidió a Milei que dolarice la economía, diciendo lo más rápido que pueda, diciéndole lo que yo dije acá, que está fracasando. Pero agregó esto, que es lo que me interesa que ustedes entiendan. Milei puede transformarse en un ejemplo internacional para el capitalismo y terminar para siempre con las ideas socialistas. Es interesante, porque si fracasa Milei por la acción de la clase obrera argentina puede convertirse en el faro internacional de una lucha por el socialismo. Y la clase obrera tiene sus contingentes poderosos. Hay grandes fábricas en este país, grandes concentraciones industriales. Como ustedes ven, la caracterización no es una caracterización complaciente. Integra todos los elementos del desarrollo político y desde nuestra perspectiva conducen inexorablemente a una rebelión popular. La posibilidad de un tránsito pacífico, doloroso, prolongado, a un nuevo orden capitalista más o menos equilibrado de 4 o 5 años es inviable. Es inviable. Entonces tenemos una estrategia política y podemos reunir los distintos factores que se manifiestan en la situación nacional, ofreciendo una comprensión de conjunto. Bueno, muchísimas gracias.